Una enfermedad moderada tiene un conflicto biológico moderado y una enfermedad grave tiene un conflicto biológico grave. Esto es lo que se llama el síndrome de Dill-Hammer. Por eso dice ahí, ocurre simultáneamente en la psique, en la mente, en una zona específica del cerebro, y a través del cerebro envía la información al órgano correspondiente que en un momento se daña de acuerdo a lo que se entienda como conflicto, ¿no? ¿Es una reacción inconsciente? Claro, es una reacción, se prende un programa biológico que es de millones de años de evolución, y este programa biológico está inmerso en todos los seres vivos, en animales e inclusive en plantas, y por supuesto en los seres humanos. Son programas biológicos de millones de años de evolución que tienen un sentido biológico. Les voy a explicar mejor esto. Cuando ustedes se hieren en la mano con un cuchillo, ¿qué esperan que pase? ¿Sangre? Sí, claro, y después de eso, Inflamación, dolor. por supuesto, y que se cierre solito, porque el cuerpo sabe que eso tiene que hacer, tiene que mandar la información para que se cure solo. Eso es lo normal. El cuerpo tiene la información en su memoria celular para que eso ocurra. No estamos diciendo, piel, cúrate, no seas mala, cúrate, no. La piel sabe lo que tiene que hacer. Entonces todo el cuerpo está en eso, sabe lo que tiene que hacer. Y la salud es armonía, la enfermedad es disarmonía. Entonces el síndrome de Dill-Hammer o el DHS se refiere a una situación emocional estresante, muy fuerte, dramática, vivida en soledad, que no pudimos anticipar y para el cual no estábamos preparados. O sea, tiene estas características: dramática, estresante, para lo cual no estuvimos preparados, que vivimos en soledad, porque no le contamos a nadie muchas veces esto, vivimos solos, nos comemos nuestro estrés solitos, ni siquiera lo compartimos con la pareja. El rostro de la señora es explícito, recibe la noticia con angustia. Ejemplos de choques biológicos o de impactos biológicos: una separación inesperada, la pérdida de un ser querido, en el caso de Hammer fue la pérdida de un ser querido, un enojo o preocupación inesperado, un diagnóstico o pronóstico inesperado, abrupto, que se llama. Ejemplo, esto es clarísimo. Usted va donde el médico, le hace los exámenes pertinentes y después de hacer los exámenes pertinentes pone una cara de sorpresa, o ponemos algunas veces cara de sorpresa, vemos el examen, analizamos, sacamos los ojos, alzamos las cejas y dice: señora, usted tiene cáncer. Eso es un shock que le produce a la persona que oye. Entonces entra en pánico esa persona. Eso es un síndrome de Dill-Hammer. Sí. Dime, por favor. En el caso que estamos de Hammer, en el momento que pierde su hijo, las dos personas, los padres involucrados, estaban en edad de seguir procreando. ¿Qué hubiese pasado? Entonces, bueno, la enfermedad se localiza en el ciclo y no. ¿Qué pasaría si el hijo, la misma situación, ocurre cuando esos padres no están en edad de procrear? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Ya, muy buena pregunta. Depende de cómo vive este shock dramático, depende de cómo vive la persona. De pronto puede sentir un conflicto de abandono, me abandona mi hijo y se daña el riñón. Conflicto de abandono igual riñón dañado. O un conflicto de separación, a mi hijo me separaron de mi seno,
de mi casa, de mi territorio. Problema de seno. Entonces todo depende, lógicamente, de la edad también, ¿no? Y de cómo vive la persona esa situación dramática, inesperada. ¿Sí? ¿Eso en ese caso se hubiese localizado en otro órgano? Por supuesto, dependiendo. Si hace un conflicto de abandono, me abandona a mi hijo, va a dañarse el riñón, siempre y cuando no lo resuelva el conflicto. Si lo resuelve el conflicto, ya es otro cantar, o sea, ya la enfermedad no se produce. Eso se llama resolución de conflicto. Sí está entendido, sí está claro. Hay una diferencia entre el estrés y el choque de conflicto, porque todo el mundo hablamos de estrés, estoy estresado, estoy esto y esto. El estrés es una cuestión, es una amenaza interna o externa que se maneja de manera crónica, ¿no? Todo el mundo tenemos esa amenaza, eso se llama estrés. Y además, para poder sobrevivir, nosotros tenemos que tener un estrés moderado, un distrés moderado. Eso es normal, es parte de la vida. Nosotros tenemos riesgo e incertidumbre. Estas dos palabrejas a mí me encanta decirles. La vida es riesgo e incertidumbre. Y hay que aprender a vivir con el riesgo y la incertidumbre. Y hay que aprender a disfrutar con el riesgo y la incertidumbre. El estrés es eso, riesgo e incertidumbre. El choque biológico ya implica algo más profundo, porque ataca a la mente, a zona específica del cerebro y a través del cerebro al órgano correspondiente. Luego, después vamos a ver algo que les va a resultar también muy interesante, que de pronto me han oído alguna vez, la relación que hay entre el corazón con el cerebro. Eso hablamos después. Les decía que estos problemas son inherentes por millones de años de evolución a todos los seres vivos, a plantas, a animales y por supuesto al ser humano. Nada es casual en esta vida, siempre hay causas. Eso sí se debe entender perfectamente. La causa produce un efecto. La causa, el síndrome de Duchenne, el efecto es una enfermedad. Se prende un programa biológico para ayudarle a resolver ese conflicto. Hablamos de los animales. En los animales todo es literal, no es simbólico. Una pérdida de una pareja es una pérdida de una pareja, ¿no? La amenaza del territorio es la amenaza del territorio. En cambio, los seres humanos ya tendemos a entender las cosas de manera literal y de manera simbólica. Por ejemplo, un conflicto de pérdida territorial. ¿El territorio qué es el territorio de nosotros? El territorio de nosotros es la casa y el trabajo. Y hay también el territorio afectivo, con la pareja, con los hijos. Ese es el territorio, ¿no es cierto? Incluso puede ser experimentado a través de un comentario ofensivo. Un comentario ofensivo a nosotros puede producirnos un conflicto biológico que nos puede afectar a un órgano correspondiente. Un conflicto de abandono, dice ahí clarísimo, puede ser producido por sentirse excluido o ser dejado atrás por el grupo, por el clan, por la familia, por la gente que trabaja con nosotros. Estamos excluidos, eso es un abandono. O un conflicto de susto de muerte por un diagnóstico o shock inesperado. Le dicen, usted tiene este problema y tiene 6 meses de vida. ¿Qué es eso? Eso entra en pánico la persona, el paciente entra en pánico. Eso no se debe hacer jamás. Al médico que le diga eso, aunque tenga cáncer, hay que mandarle al paredón. Definitivamente. Acá todos. ¿Qué pasa en el momento que tenemos ese conflicto, ese síndrome de Duchenne?
tenemos síntomas